Vamos. Bueno, esto continuando con el tema de que los árboles, todos los bosques y cualquier territorio frondoso es un reservorio de dióxido de carbono. La pérdida de árboles en 2019, solo en 2019 fue este gráfico, que como vemos el que principal árboles está perdiendo es Brasil. Y específicamente podríamos decir en el Amazonas. Y lo mismo la República Democrática, que también, bueno, por una cuestión que también está en conflicto, está perdiendo árboles, además que se lo usa para explotar un montón de cosas. Indonesia, por el aceite de palma, si no saben la historia, se queman territorios enteros, hectáreas enteras, para poder cosechar lo que es el aceite de palma, que no solo es medio peligroso para nuestra salud, sino que además está en todos los alimentos que comemos, o en la gran mayoría, está el aceite de palma. Por eso también luego les voy a hablar de la ley de etiquetado frontal, brevemente. Bolivia, Perú, Colombia, y me preocupa que Colombia, Perú, Bolivia y Brasil estén en este ranking. La verdad me preocupa bastante porque son de los principales reservorios de América Latina. Bueno, después, ¿por qué no avanza esto? Ahí va. Bueno, este es el costo del carbón. El costo del carbón se le llama al costo de explotar combustibles fósiles, y principalmente inestabilidad política, inundaciones y avalanchas, incendios, sequías, daños por tormentas, acidificación oceánica. Y esto es que el océano, al calentarse, se hace más ácido y hace que los peces les cueste más vivir, más reproducirse, y también, sobre todo, los corales, que son una de las fuentes de biodiversidad más importantes y con funciones ecosistemas más océanos. La pérdida de infraestructura, refugiados climáticos, extinción de especies, hambrunas, el estilo de vida que va a tener que cambiar, porque no puede ser así, enfermedades infecciosas y más. Es el principal desafío de la economía global hoy en día. Pero la innovación tecnológica y el apoyo de algunas políticas públicas está impulsando una máxima demanda de combustibles fósiles. Y es posible que ahora hayamos visto un pico de demanda en combustibles fósiles en su conjunto. Entonces, nada, la verdad es bastante preocupante de que se siga fomentando estos negocios, y después vamos a hablar de cómo en Argentina se siguen fomentando estos negocios. También algunos inversores ven reservas de petróleo crudo sin desarrollar como una oportunidad, como una razón para no apostar en una empresa, debido a que el riesgo de que las políticas climáticas empiecen a frenar la demanda de petróleo deja que algunos inversores no vean rentabilidad. O sea, por un lado, como que algunas políticas están haciendo cambiar la opinión de los inversores. Eso está mal traducido, perdón, pero bueno. Pero como digo, tenemos soluciones a mano. A pesar de que aumentan las demandas del petróleo y los subsidios en algunos países hacia el petróleo, la capacidad global de energía eólica ha crecido abruptamente. Y no solo la capacidad global de energía eólica de producirla, sino también los precios han disminuido abruptamente, haciéndola altamente competitiva. En todo el mundo, el viento que existe puede proveer 40 veces más del consumo de electricidad actual, lo cual hay recurso. De la nueva capacidad de energía global, la que ha sido agregada en 2019, el más del 80% proviene de energías renovables, lo cual es una muy buena noticia, porque el año pasado 8 de cada 10 inversores, podríamos decir, han apostado a las renovables. Capacidad de almacenamiento. Este era uno de los principales desafíos de la energía, que me acuerdo que cuando yo vi el documental de DiCaprio, el de Antes de que sea tarde, si quieren verlo, creo que está en YouTube, él hablaba con una persona y decía que las baterías eran muy costosas y todavía no eran competitivas. Bueno, hoy en día son competitivas, y hacia 2040 van a ser aún más competitivas.
La implementación del almacenamiento de energía se duplicaron de 2017 a 2018 y se prevé que se dupliquen nuevamente a 2019. Y ahora en 2020, bueno, veremos si se puede duplicar o no también. Pero las expectativas son muy grandes, sobre todo si se empieza a invertir en esto, cada vez va a ser más competitivo y con menores precios. Y acá hago una aclaración. Hay un gran problema actual con respecto a la minería, sobre todo el litio, porque muchas de las tecnologías verdes requieren explotación de litio o de algunos recursos minerales. Nunca va a dejar de existir la minería y nunca va a dejar de existir la explotación de recursos. La idea es llegar a un equilibrio y lo mejor posible, por supuesto. Y si se puede reducir esa explotación, reduciendo los combustibles fósiles y solo manteniendo una de las fuentes para poder proveer esto de una manera lo más sostenible posible, va a ser, o sea, las emisiones van a bajar muchísimo igual y el impacto va a ser excelente igual, aunque se sigan explotando recursos naturales. Quería hacer esa aclaración. Porque, bueno, las baterías, las partículas de las placas solares llevan litio, etc. En 2014, la electricidad proveniente de energía solar y eólica era más barata que las nuevas plantas de carbón y gas en aproximadamente 1% del mundo. Ya en 2019, la energía eólica y solar fueron la nueva fuente de electricidad más barata en 2/3 del mundo. O sea, vemos cómo han bajado los precios de los costos de la inversión y sobre todo es una muy buena oportunidad para acceder a una energía limpia en todas las partes del mundo. Recordemos que muchas personas en nuestro país y en todas las partes del mundo no tienen acceso a energía. Y la energía solar y la energía eólica son una espectacular fuente para electricidad de esas personas. Además de otros tipos de energía. Ahora voy a meter el ejemplo de Ticino. Yo fui a entrevistar a esa intendenta, que es de una localidad de Córdoba, cerca de Villa María, con una compañera, porque ellos hicieron una planta de energía biomasa. Fue una inversión grande, sí, pero ahora ellos producen la energía para todo su pueblo, incluyendo para la planta de maní, la planta procesadora de maní que ellos tienen. ¿Qué utilizan como recurso? Las cáscaras de maní que en condiciones naturales se quemaban y contaminaban toda la región, y además ahora ese calor calienta agua que genera todo el proceso para que se genere energía. Y por ejemplo, en el corte de luz nacional del año pasado, el Día del Padre, fueron la única localidad que tuvo electricidad durante todo el día y no sufrió ningún corte. Por eso fueron noticias. Dentro de 4 años más se espera que estas fuentes proporcionen la nueva electricidad más barata del mundo. Y también acá con respecto a los precios y a competitividad, y no competitividad si nos vamos a meter económicamente, hoy en día el gobierno nacional y los provinciales, por supuesto, están apostando a vaca muerta y a la explotación del gas en otros lugares. Cuestión, a vaca muerta se está destinando millonadas de dólares en una crisis económica hoy en día, y también para el gas se van a destinar el 24% del nuevo impuesto a la riqueza que sacó el gobierno actual. ¿Qué pasa? Se está subsidiando esto. Y encima, del otro lado, desde Chubut se impone el impuesto al viento. Por lo cual, no sé si, o sea, claramente están demostrando que es mucho más competitivo el viento, pero como los lobbies económicos más fuertes son de los combustibles fósiles y la plata fácil de hoy viene de los combustibles fósiles, prefieren apostar a lo seguro, entre muchas comillas, condenando nuestro futuro y condenando un montón de fuentes de trabajo que estaba generando la cuestión de los molinos eólicos en Chubut, porque yo fui en las vacaciones, vi la cantidad que hay, vi los nuevos proyectos que había y me contaron que había muchísimos puestos de trabajo y ahora un montón de gente corre riesgo su trabajo porque ya los inversores no van a venir a apostar a donde les va a salir más caro porque tienen un impuesto, o van a ir a apostar a vaca muerta, que en realidad van a ser 2 años de un beneficio económico para un par, porque tampoco para todo el mundo, y a costa de un montón de consecuencias. Las inversiones en energías renovables y en eficiencia energética
crean 3 veces más puestos de trabajo en promedio que las inversiones en tecnologías de combustibles fósiles. Y esto está comprobado en todo el mundo, de que se da más trabajo con energías renovables que con los combustibles fósiles. Esta no iba. Acá está. Con respecto a la agricultura, acá lo que se plantea es el término agricultura regenerativa, y también vamos a hablar de la agroecología, que básicamente es respetar la tierra, hacer prácticas agrícolas de bajo nula labranza, respetar la diversidad biológica del lugar, asegurar la diversidad de cultivos y la rotación de los cultivos, no el monocultivo. El monocultivo destruye la tierra, literalmente destruye la tierra, porque es tan intenso el uso que va perdiendo un montón de nutrientes y un montón de propiedades la tierra. También el compost, el respetar el ciclo de nutrientes e insumos orgánicos. Hay un documental muy bueno que no sé dónde está disponible porque yo lo vi en un festival de cine ambiental que se llama La Pequeña Gran Granja, y donde cualquier peste que ellos tenían en esa granja sostenible, otro animal, por ejemplo los patos, se comían los caracoles, me acuerdo. Entonces no sabían qué hacer con los patos, porque iban a una zona y se los comían los zorros, pero si los cambiaron a la otra zona, los patos se comían los caracoles, entonces esa peste ya no acechaba sus plantas, todo su cultivo, y así toda la tierra tiene su equilibrio, solo hace falta encontrar esa rueda, hace falta encontrar esa técnica, y se puede, y salen productos de altísima calidad, mucho mejores, mucho más sanos, no llenos de agrotóxicos, y encima respetan todo el ecosistema. Entonces, bueno, básicamente en la historia tuvimos la revolución de la agricultura, donde la producción de alimentos centralizada condujo al surgimiento de las ciudades y estimuló un crecimiento demográfico más rápido. La revolución industrial, con la invención y el uso de máquinas motorizadas, aumentaron drásticamente la productividad. La revolución y el consumo, por supuesto. La revolución digital, con la difusión de nuevas tecnologías de la información, las comunicaciones que conducen a la producción subcontratada y el consumo generalizado de datos, es donde estamos viviendo ahora. Y lo que queremos que se venga, y que en teoría estamos empezando a vivir, es la revolución sostenible, que busca la reorganización de la economía, otros llaman la transformación de la economía, depende del punto de vista, en torno a nuevas formas de crecimiento sostenible, equitativo, saludable y sin emisiones. Sin emisiones yo lo veo medio utópico, pero con el mínimo posible de emisiones para no llegar al colapso ecológico y sobre todo no llegar a unos niveles que ya más adelante les voy a hablar. Un gran desafío es la población. Es necesario estabilizar la población, y de los cuatro factores que se plantean para estabilizar esta población es, y sí, voy a hablar en femenino, porque la verdad es que al nosotras tener la capacidad reproductiva, somos las más afectadas en esto, en todo sentido. Educación para las niñas. Hay un montón de mujeres que no acceden a educación de ningún tipo y eso las limita en su futuro, y eso hace que a veces tengan un montón de embarazos deseados y no deseados en grandes cantidades, o sea, en edades muy tempranas, sobre todo en algunos países del mundo. Empoderamiento femenino. También muchas mujeres están criadas solo para reproducirse, ni siquiera, o sea, hasta se les corta, se hace la mutilación femenina y un montón de cosas. Bueno, evitar esas cuestiones, esas prácticas culturales tan dañinas que también hacen que haya un aumento de población mucho más fuerte. Hay que aumentar las tasas de supervivencia infantil, porque también en algunos países está el famoso envejecimiento de la población, y el control y manejo de fertilidad, que eso, bueno, también es algo que en Argentina justo hoy se está debatiendo mucho. Bueno, ahora pasemos más a las cuestiones políticas, digamos. Esto es la parte de política internacional. El Acuerdo de París en 2015 no es el primer acuerdo en cambio climático. Es el más revolucionario en cierta forma y el que más esperanzas trae, porque en realidad
para 2030, 2040 y 2050. Hay como metas muy exactas para esas fechas, lo cual es muy importante, sobre todo hoy que faltan 10 años para 2030. Todas las naciones del mundo acordaron trabajar juntas para lograr emisiones netas de gases de efecto invernadero cero, o sea, emisiones, llegar al cero de emisiones, digamos, o que se logre compensar esas emisiones para mediados de siglo. Los principales puntos del Acuerdo de París. Bueno, se establece que todas las naciones van a hacer todos los esfuerzos para lograr solo un aumento de 2 grados de la temperatura mundial en promedio, o haciendo esfuerzos mucho mayores para llegar solo a 1,5 grados. La idea era poner 1,5 grados porque ya el IPCC sacó un reporte, que es el Panel Intergubernamental de Científicos por el Cambio Climático, sacó un reporte diciendo que el 1,5 ya es muy peligroso y que en realidad va a traer muchas consecuencias irreversibles, por lo cual el 2 sería mucho peor. Pero por algunas cuestiones políticas en las negociaciones se llegó al acuerdo de 2 grados como obligatorio, entre comillas, y el 1,5 como alternativa ideal, ¿no? Las NDC son las contribuciones nacionalmente determinadas. Eso cada país tiene que presentarlo y renovarlo cada 5 años. Este año se debían renovar. Cada vez tienen que ser más ambiciosas y son objetivos de los países como gobiernos diciendo cuánto se va a disminuir en emisiones de gases de efecto invernadero y cómo. Acá en Argentina se hizo la NDC en 2015 cuando se firmó, en 2016 se hizo una actualización con el cambio de gobierno y actualmente está ultimándose detalles y creo que para fin de mes se entregaría, o el principio del año que viene ya, del año que viene, se entregaría la nueva revisión. Y se tiene que revisar cada 5 años. También se busca la transparencia, revisión y evaluación de estas NDC por comités de expertos. Se busca lograr una capacidad adaptativa de resiliencia y reducción de vulnerabilidad. Porque acá hay un problema muy importante, es que los países del sur global tenemos mucha más vulnerabilidad que los países del norte global. También se habla del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto es, todos tenemos la misma responsabilidad, sí y no. Algunos más y otros menos, porque históricamente hay países que han contaminado mucho más. Pero los países emergentes, o sea, o llamados emergentes, son los que más hemos contaminado en los últimos años. Y después la transferencia de tecnologías y fondos, sobre todo hay un fondo verde del clima, donde ciertos países tienen que poner determinada cantidad de plata para poder financiar a los países del sur global que lo necesitan mucho más. Con el Acuerdo de París hubo una gran polémica porque Estados Unidos salió. El día que efectivamente salió Estados Unidos fue el día siguiente de las elecciones. Ahora con Biden se pretende volver, entonces después de que él asuma como presidente, tiene que firmar automáticamente algo, la reincorporación al acuerdo, y en base a eso creo que eran 30 o 90 días y ya iba a volver al acuerdo. Si bien Biden, hay muchas cosas que podría mejorar de sus políticas que tiene pensadas, primero hay que ver cómo se va desarrollando. Preferimos a Biden antes que a Trump, al menos en mi caso, pero con respecto a Biden hay que tenerlo controlado, pero lo bueno es que al volver al Acuerdo de París, ya las otras naciones no pueden decir, ay, Estados Unidos no está haciendo nada, así que yo no me voy a forzar. Bueno, como que el discurso va a cambiar, va a tener que cambiar y se va a tener que hacer algo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sé si los conocen, básicamente son 17 objetivos que están ahí. Yo tengo acá el pin, pero no sé si se me verá. Y bueno, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son para poder lograr en 2030 ciertas metas con ciertos indicadores sobre un futuro sostenible, con la frase, digamos, el lema de no dejar a nadie atrás. Ese es el objetivo. Acá nosotros, o al menos en lo que yo hago, nos centramos más en
acción por el clima, energía asequible y no contaminante, comunidades sostenibles y producción y consumo responsables, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Esos son como los más cercanos, al igual que el de agua, ¿cierto? Agua limpia y saneamiento. Son los más cercanos a la cuestión climática, pero lo más importante de entender estos objetivos es que son transversales a todo. O sea, cada uno tiene relación con todos los otros. El objetivo 1 tiene relación con los 16 objetivos siguientes. Y así, todos son interconectados, interrelacionados, y si beneficio a uno, beneficio a todos los otros de alguna manera, de manera indirecta o directa. Así que son súper importantes, sobre todo, no solo en los gobiernos, sino también en las organizaciones, en las academias, o sea, en la academia en general, en las empresas. Incluso yo a veces digo que debería ser una filosofía de vida, ir pensando, tomando decisiones, pensando estas perspectivas sostenibles. Vamos a la política nacional. Bueno, tenemos la ley de cambio climático, que es de esta foto, que está en la pantalla, que fue sancionada el año pasado, pero todavía no se ha reglamentado. Lo cual es como que quita un poco de esperanzas, ¿no? Pero básicamente es de presupuestos mínimos en la lucha del cambio climático y hace énfasis en los dos ejes del cambio climático. Normalmente hablamos del cambio climático en lo que es mitigación, que es reducir las emisiones, que es agarrar y cortar de raíz el problema. Pero también es cierto que es muy importante la adaptación, porque la adaptación es poder ver la vulnerabilidad, ver el riesgo y ver cómo nos podemos adaptar a eso. Sobre todo cuando viene una catástrofe, un fenómeno climático extremo, bueno, ¿cómo nos adaptamos a eso? Sobre todo en el sur global, donde sufrimos aún más los efectos. En el norte también lo están sufriendo, pero tienen mayores capacidades de adaptación. Nosotros, sobre todo poblaciones más pequeñas, por ejemplo, que no sean ciudades, es donde más énfasis hay que hacer en lo que es adaptación al cambio climático. Así que eso está buenísimo porque daría presupuestos mínimos para ese tema. Pero bueno, como digo, hace un año se sancionó y todavía no se reglamentó. Entonces es probable que en el nuevo presupuesto, al menos hasta donde yo escuché, no esté el cambio climático como presupuesto en el presupuesto oficial del Estado. La ley Yolanda salió hace muy poquito. Es hermosa la ley. Yolanda Ortiz es una persona hermosa. Si no la conocen, investiguenla. Es una referente. Fue la primera secretaria de Ambiente de América Latina y encima era mujer. Era toda una precursora, digamos, para esa época. La idea de esta ley es capacitar a todo el poder administrativo, legislativo y creo que también judicial o ejecutivo, o sea, todos los poderes del Estado en cambio climático y desarrollo sostenible para que cada decisión sea con perspectiva ambiental. Es como una ley de Micaela, pero en cambio climático, lo cual está interesante. La ley de bosques. No menciono la ley de bosques en sí de antes, sino en realidad quise decir la ley de manejo del fuego que salió también los otros días. El problema de la ley de bosques, en realidad sí voy a mencionar, es que el mapeo territorial del bosque es bastante dudoso, siempre fue medio dudoso. Sobre todo en las zonas rojas que de golpe parecían como verdes, o algo así me han comentado. Entonces básicamente la ley de bosque es controversial y la ley de manejo del fuego, que está bastante cercana a la ley de bosques, es buenísima la idea, pero también es medio controversial. ¿Qué establece la ley esta nueva que salió? Bueno, que por 60 años en algunos territorios y por 30 en otros territorios no se venda hectáreas quemadas ni se haga ningún tipo de actividad en esas hectáreas quemadas, sobre todo si fueron incendios intencionales. Pero a lo que yo voy, si la ley de bosque es medio dudoso el mapa territorial del bosque nativo, la ley de manejo va a determinar si se puede vender o no, según si está en ese mapeo medio dudoso. Es como, bueno, habría que corregir primero el mapeo para luego hacer una buena gestión de esta nueva ley. Pero el gesto es importante. Ley de humedales. Es muy compleja la ley de humedales. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos. Hay un lobby impresionante. Si pueden, sigan a Enrique Viale y a Rafael Colombo,
son dos referentes abogados que han apoyado un montón de leyes y saben del lobby que hay en contra de la ley de humedales. Lo que pasa con la ley de humedales está pasando por comisiones, por distintas comisiones, y es probable que la Comisión de Agricultura no la apruebe, porque básicamente va en contra de todos los intereses económicos del agricultor. Lo importante de los humedales, tienen una gran importancia ecosistémica, una gran importancia biológica, deberían ser patrimonio de la humanidad básicamente, por un montón de razones. El problema es que suelen ser utilizados para agricultura y ya más o menos se calcula que, creo que era como 300 hectáreas o algo así a nivel mundial, se habían perdido un montón de hectáreas de humedales en los últimos 10 años. O sea, era un número muy fuerte que ahora no me lo acuerdo, perdón, pero básicamente los humedales tienen una importancia muy importante. En Argentina tienen un valor muy importante, pero están siendo quemados y utilizados para agricultura y para otros negocios, destrozando no solo un ecosistema rico en sus cuestiones de que ecosistemas, de ecosistémicas, de todo lo que genera de la vida, la fauna, la flora, sino que también están quemando ese espacio, liberando gases de efecto invernadero y insertando especies no adecuadas y especies invasoras sería, tanto de animales como de flora, en esos espacios. La verdad es lo más triste. La ley de descarte, entonces está en proyecto y está dando vueltas por comisiones. Este año no se va a aprobar, lo veo medio difícil, salvo que vaya a sesiones extraordinarias. Veremos si no pierde estado parlamentario que se trate el año que viene. Ley de descarte. No se llama así, pero es la de Argentina no descarta. No sé si conocen el proyecto, pero básicamente es para evitar el descarte de plásticos de un solo uso. Y lo que está pasando ahora es que fue aprobada por la comisión, pero no se está tratando en el recinto. Y si no se trata en esta semana o la que viene, pierde estado parlamentario y se tiene que hacer todo el proceso a vuelta. Así que esperemos que se trate, esperemos que se haga, que se regule, pero también ahí tenemos intereses de las empresas que fabrican cosas descartables. Pero sería un muy buen avance para la nación, porque a nivel provincial y municipal creo que no hay leyes, o si hay, son como de sorbetes, como de un ítem, y esto es sobre todos los plásticos descartables, y teniendo en cuenta que comemos una tarjeta de crédito a la semana, literalmente con microplásticos, es importante. Sí se aprobó ayer la de que en cuestiones odontológicas no se utilicen cosas que tengan microplásticos o derivados, algo así era. Entonces también es un avance porque, bueno, en cuestiones odontológicas sé que hay muchos productos que traían ya microplásticos odontológicos, y no me acuerdo si de belleza o algo de eso. Pero bueno, también en los shampoos, en todo eso hay un montón. Así que bueno, apuesten al shampoo sólido. Y todas las cuestiones esas. A todos los sólidos, métanle. Ley de etiquetado frontal. No es muy ambiental, pero a la vez sí, porque necesitamos saber qué hay en nuestras comidas, en nuestros alimentos. ¿Y qué está pasando hoy en día? Consumimos aceite de palma, que sabemos que en Indonesia quema hectáreas y hectáreas de tierra y mata a un montón de orangutanes. Literalmente no sé, ya están en peligro de extinción los pobres orangutanes en ese lugar. Y así un montón de cuestiones, los gases, las azúcares, los carbohidratos, bueno, un montón de cosas que son en exceso y que tenemos el derecho de saber. Me voy apurando porque veo que ya se va a terminar la reunión de vuelta. Bueno, los planes que lanzó el gobierno, que hizo toda una festichola, aunque no se ve ahí, llamó a ambientalistas, hizo todo un discurso muy lindo. Al día siguiente nos clavó lo de vaca muerta, así que tampoco fue muy transparente. Claro, no soy partidaria. Yo critico al que tengo que criticar. Lanzó el plan de Casa Común, que es básicamente agroecología. Casa Común tiene un gran significado discursivo porque así hacía referencia a Perón en sus discursos del 72 y 73 con respecto a las cuestiones ambientales, y luego el Papa Francisco también lo utiliza. Impulsar la ley de educación ambiental,
que en teoría ya presentaron el proyecto, pero bueno, termina el año, no creo que se trate. Y veremos cómo se implementa, cómo es. Realmente no leí el proyecto, porque también es difícil acceder a esas cosas. El Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, eso es muy importante porque hay 10.000 o más basurales a cielo abierto en Argentina, y en el mundo los basurales a cielo abierto emiten más o menos el 15% de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces es muy importante cerrar esos basurales, pero el problema de esto es que se centran al final del ciclo de vida del producto y no en el comienzo. Así que nada, ahí la economía circular está medio incompleta. Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego, lo lanzó, después se quemó medio país, no sabemos cómo funciona todavía. Bueno, eso, no tengo mucho para decir porque realmente no tengo muchos detalles de cómo funciona, pero fue medio ineficiente, podríamos decir. Acuerdo porcino con China, les recomiendo ese libro, está gratuito en la web, se los puedo pasar, 10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos. Se abandonaron las negociaciones, al menos desde Cancillería. El problema es que ya se firmó un acuerdo entre privados y el gobernador de Chaco para instalar fábricas ahí. O sea, todo va a ser a nuestras espaldas y a través de privados y gobernadores, o sea, no a través de la Cancillería. Las provincias tienen facultad de establecer acuerdos internacionales, sobre todo si son de comercio. Así que, nada, básicamente lograron hacer todo el manejo necesario para que nosotros nos enteremos cuando ya esté todo firmado y que no sea a nivel nacional, entonces el gobierno nacional no queda mal, entre comillas, y quedan mal de última los gobernadores, sean o no del mismo partido político. Así que bueno, básicamente vamos a tener granjas en Chaco por ahora y no sé si en algún otro lado más. Bueno, ahora vamos pasando a otra parte. Esto es la marcha de clima del 2019 en Nueva York. Este año no pudimos ver esto, esto hubiera sido el triple este año, pero con la pandemia no lo pudimos ver. ¿Por qué muestro esto? Porque no somos los que estamos en esta llamada los interesados por esto, no solo soy yo la que esté interesada por esto, somos un montón, y esto es solo en Nueva York, o sea, hay un montón de gente en un montón de países del mundo. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque hay que sumarse a las personas que estamos, o sea, hay que juntarse, agruparse y actuar con personas que estamos elevando nuestras voces, decidiendo con una perspectiva climática, ambiental y de desarrollo sostenible, porque en promedio realizamos creo que 30.000 decisiones al día. Si 2 por día son con esa perspectiva, ya vamos a cambiar un montón de cosas de nuestra vida y un montón de cosas de nuestra huella ecológica y del planeta en sí. Las plataformas y espacios, bueno, aprovechar una juntada de amigos, si alguien dice algo o comenta algo o te pregunta, ¿qué onda el shampoo sólido? Convencelo, como hago yo, hacer esfuerzos para que la gente se empiece a sumar a estos cambios que son pequeños, pero que son fundamentales. Son fundamentales poder hacerlos. Y bueno, básicamente usen sus voces, sus decisiones, sus espacios, y como dice Al Gore, hablar con la verdad del poder como si tu planeta dependiera de ello. Porque tu planeta depende de ello. Básicamente eso. Actúen, hagan cosas, aunque se sientan frustrados después de esta charla que fue bastante pesimista, hay esperanza, hay que actuar. Si han visto que hemos logrado frenar las negociaciones a nivel nacional, es un paso. Si bien ellos se lo arreglan para seguir haciéndolo por detrás, es porque en realidad son así los gobernantes de muchos países del mundo. Pero en realidad la sociedad logró que se frenen negociaciones desde Cancillería, lo cual nunca antes había pasado. Así que hay cambios que se están haciendo. Todavía no es suficiente, pero entre todos se puede. Gracias. Y perdón, tanto tiempo hablé. Hermosa la presentación. Muchas gracias por toda la información. Me parece que es súper necesario. Perdón que hable mucho. No me di cuenta que era tan larga. Hay mucho más que hablar sobre el tema, así que me parece lo necesario para tener
un pantallazo al menos de la situación en la que nos encontramos. ¿Qué pasó? No sé si alguien tiene alguna pregunta o nos quedan unos 3 minutitos. Si no me mandan y después les contesto. Sí, creo que preguntas quedan varias en realidad que se fueron abriendo, o sea, temas que van generando disparadores y consultas que también lo vamos a ir viendo a medida cuando vayamos decantando toda la información. Pero nada, quería agradecerte, Flor, por sumarte nuevamente a una de nuestras propuestas de capacitación, primero con la entrevista y ahora con esta capacitación interna y con invitados especiales. La verdad es que son temáticas súper útiles, que por ahí si vamos a un libro para leer o encontramos un montón de información en los medios de comunicación, en internet, pero por ahí no conocemos cuán fiables son o son en un lenguaje tan técnico que es inentendible. Así que creo que... Si tienen dudas también de lo técnico, me dicen. O sea, yo trato de bajarlo, pero a veces es difícil. Para mí súper claro, digamos, y eso, agradecerte desde Incubadora por haberte sumado nuevamente a una propuesta y seguramente nos estaremos encontrando de nuevo. Gracias por la invitación y bueno, nada, espero que les haya servido y como digo, si tienen preguntas me dicen, no tengo drama, me escriben después. Y perdón, en serio, lo había calculado para menos tiempo, pero se me fue de las manos. No se escucha, Denis, creo que tenés apagado el micrófono. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Hola. Ahí está. Muchas gracias, Florencia, por la disertación, la verdad es que muy completo. Bastante de cerca he seguido el tema de las leyes que hablaste, así que estaba bastante enterado y bien específico. El tema de los basureros abiertos, justo vivo al frente de uno, así que conozco bastante muy bien de cerca el tema de la basura y demás. Bueno, quería agradecer también que Sajira se quedó hasta lo último, que la había presentado al principio. Y nada, muchísimas gracias, Milagro, por la organización de esta capacitación interna. No hay de qué. Un gusto y un gusto haberlos visto todos. A vos, Flor, muchas gracias. Y gracias a todos los que se sumaron, que se coparon en esta charla. Gracias por escuchar y bueno, si tienen dudas me mandan después. Vale. Gracias, Flor, gracias a todos. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias por sumarte. Nos vemos.